Vamos a trasladar al norte de nuestro país, nos vamos a Chaco y nos ponemos en contacto con Rodrigo Ocampo, quien es secretario de Municipios de la provincia. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muchísimas gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a usted por la predisposición. Lo comentábamos recién, tenían previsto el desembarco del presidente Alberto Fernández, que ya ha estado en la provincia, pero en horas de la tarde se dio a conocer que finalmente no estaría desembarcando en la provincia. Bueno, consultarle cuáles son las actividades previstas a partir de ese momento y de esa confirmación, Rodrigo. Bueno, la verdad que para nosotros, por supuesto que el contacto permanente con Nación significa mantener los controles y el permanente control, fundamentalmente que significa el monitoreo del COVID en la provincia del Chaco. La visita de Alberto respondía al fortalecimiento de esta estrategia respecto a que somos una de las provincias más afectadas por la pandemia. Y bueno, la visita del presidente tenía que ver con, obviamente, digamos, conocer a fondo cuál es la estrategia con la que venimos trabajando desde la provincia con todos los insumos en función del COVID. Nosotros tenemos un centro operativo epidemiológico que es muy, justamente, digamos, uno de los centros más reconocidos a nivel nacional por el nivel de control y seguimiento que tenemos de los casos positivos en la provincia. Justamente eso es lo que el presidente iba a venir a ver. De todas maneras, mañana se pautó por problemas climatológicos una visita, justamente, perdón, una conexión, puesto que no se puede realizar la visita vía videoconferencia. También, por supuesto, digamos, tomando una recomendación por parte del propio sistema médico del presidente. Rodrigo, ¿en qué fase de cuarentena se encuentra la provincia atendiendo al número de casos que registran? Nosotros lo que definimos es una cuarentena estricta, lo que quizás para la definición más global es una fase 1 de cuarentenas, pero nosotros lo que entendemos es que hay que poder trabajar en una cuarentena estricta que nos permita tener un control meticuloso de esta situación, clasificando municipios que están en situación crítica y otros que están en situación no crítica. Los que están en zona crítica son solamente 5 municipios de toda la provincia, de los 69 municipios. Estos 5 municipios, en definitiva, son municipios que ya han confirmado determinados focos de circulación viral. El resto de la provincia no tiene esta situación, por lo tanto, se flexibilizan algunas actividades y rubros. ¿Qué creemos también? Digamos que de cara a la población es muy importante ser muy claros respecto a la información con la que de alguna manera se dirige la cuarentena, es decir, no se trata solamente de poder informar números de cuarentena, sino de dejar en claro cuáles son los rubros y las actividades permitidas y qué actitud va a tomar el Estado respecto a esto. Esto significa que la provincia envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que desde el 21, mejor dicho, perdón, para que desde el 1 al 24 del mes de julio haya un receso administrativo, lo cual baje al mínimo el nivel de movilidad urbana y que, por supuesto, digamos, a nosotros en la provincia esto nos impacte positivamente respecto al control que necesitamos, comprendiendo que en este momento gran parte de los casos, aproximadamente el 78%, entre el 78 y el 80% de los casos, son casos que están en la ciudad de Resistencia y el resto se encuentra entre zonas metropolitanas y algunas ciudades, como el caso de la ciudad de Roque Saspeña, que es la segunda ciudad de la provincia. Bueno, van a restringir la administración pública, los servicios esenciales estarán garantizados. Más o menos, ¿cuáles son las actividades que siguen en marcha y aquellas que tuvieron que ser suspendidas en la provincia, como para tener una idea del panorama que están viviendo por allá, Rodrigo? Las actividades que están permitidas son las actividades esenciales. Esto significa compra de alimentos, compra de fármacos, compra de combustible. Por supuesto que la administración se encuentra funcionando con un mínimo disponible de personal y lo que nosotros obviamente venimos trabajando de forma muy articulada es mayor flexibilización, por ejemplo, en el ámbito productivo, porque creemos que en el caso de la zona rural, con un buen sistema de control, la actividad puede obviamente seguir funcionando. Esto me parece que es el equilibrio un poco que la comunidad nos venía pidiendo. Nosotros creemos que el foco hoy es urbano y está centrado en la zona metropolitana en Gran Resistencia. Respecto al interior es otra realidad y nos parece también importante seguir atendiendo.
tenemos un control muy estricto de ingreso y egreso a las diferentes localidades. Este control de ingreso y egreso a las localidades nos permite, por supuesto, llevar al máximo los niveles de seguimiento de cada una de las personas que, por supuesto que solicita ingreso a cualquiera de las localidades de la provincia del Chaco. Y por supuesto, un dato no menor es que en la provincia del Chaco el trabajo de la policía provincial es muy fuerte, lo cual, por supuesto, exige que todas las personas deban circular con un permiso provincial donde no solamente, expliquen para qué necesitan moverse, sino también que obliga a que las personas hagan una declaración jurada y un autotest respecto a su salud, es decir, que puedan garantizar que no tienen ningún tipo de síntoma ni que tampoco sufren una comorbilidad o son personas mayores de 60 años. Claro. Son un conjunto de acciones que fuimos llevando a cabo con un nivel de inversión en materia tecnológica que nos permite de alguna manera ir fortaleciendo este proceso en el tiempo. Más allá de los permisos, ¿está permitido, y valga el juego de palabras, la circulación entre municipios, entre departamentos? Sí, solamente. Sí. Sí está permitida la relación entre municipios interjurisdiccional, eso está permitido siempre que se respeten, insisto en esto, las actividades esenciales, es decir, una persona puede ingresar a un municipio, por supuesto que sí, en la medida de que explique cuál es el motivo. Y en la gran mayoría de los municipios, porque obviamente por las autonomías municipales son los propios municipios quienes definen los ingresos y egresos, lo que se le pide a las personas que ingresan es que hagan cuarentena en el lugar. Que no ingresen por una situación eventual o de paseo, sino que si pueden quedarse en el lugar lo hagan, porque esto a nosotros nos permite, por supuesto, tener mayor control y seguimiento. Esta es un poco también la explicación por lo cual en gran parte de la provincia nosotros no hemos tenido ni siquiera casos sospechosos, y en los lugares donde sí hemos obtenido casos sospechosos o casos confirmados son muchas veces ciudades que tienen mayor grado de circulación relativa. Esto me parece una cuestión clave a atender y a ir siguiendo. Nosotros lo que obviamente celebramos es que el Estado Nacional y el Estado Provincial han articulado desde el primer día. Esto a nosotros nos ha permitido seguir sosteniendo la actividad provincial, incluyendo, una complejísima actividad o una complejísima situación económica a resolver, producto de la caída de la coparticipación y también de los ingresos propios por los niveles de recesión que provoca la pandemia. Claramente. Bueno, veíamos que la jurisdicción de Chaco es una de las pocas que continúa con una tercera etapa del IFE y queríamos consultarle porque la Nación hoy confirmó el desembolso de fondos por $1 millón, tenemos entendido. Es ese el monto. Sí. ¿Qué pasó con la demanda? Sí. Sí, ¿qué pasó con la demanda social a partir, de los índices de trabajo informal y la paralización de las actividades? Suponemos que ha incrementado y sabemos que las primeras puertas que se tocan son las de los municipios, justamente por tener más proximidad con los ciudadanos. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y cuál es el termómetro para medir lo que pasa un poco en la gente? Nosotros lo que evaluamos es que la gran mayoría de la población, por supuesto, que resentía su economía. Nosotros hemos hecho gestiones en su momento, para la debida gestión de IFE, y con esto hemos logrado aproximadamente 324.000 personas que han cobrado IFE en la provincia. Para nosotros esto es muchísimo, realmente son 324.000 familias las que han accedido a IFE en el primero y en el segundo turno, y en este tercer turno entendemos que van a ser aproximadamente la misma cantidad de personas. Esta situación para nosotros obviamente que es un aliciente, es un alivio, y nosotros consideramos que esto en definitiva, a nosotros nos tiene que servir como para seguir, obviamente, sosteniendo la economía, además de los aportes que realiza la Nación a la provincia y que muchas veces son coparticipados, en la gran mayoría de las ocasiones son coparticipados de forma directa en los municipios. Es decir, hoy nosotros pudimos otorgar a la capital de la provincia del Chaco, a la ciudad de Resistencia, un aporte por $1 millón de Fonplata. Esto es un subsidio, justamente un subsidio en función de la lucha contra el COVID que otorga este organismo multilateral. Y también obviamente ya hemos hecho una serie de aportes coparticipables por 1.448 millones de pesos, que obviamente los hemos desembolsado durante los meses de abril, mayo y junio, con el objetivo de poder dar soporte a los municipios. Esto significa
de forma coparticipada para muchos municipios el pago de sus salarios, o en el caso particular del aguinaldo durante este último mes, como así también digo para la provincia. Nosotros tenemos una provincia que está siendo muy afectada por esta situación y necesita obviamente una atención debida. Estipulamos una caída aproximadamente del 37% de la coparticipación, estos son 10.000 millones de pesos menos, lo cual digo, este aporte prácticamente de 1.500 millones deja aún sin cubrir 8.500 millones, lo cual la provincia está haciendo un ordenamiento muy fuerte del gasto y una mirada de forma austera respecto a algunas cuestiones, poniendo foco y priorizando la salud, la seguridad y por supuesto también el gasto social, porque son muchísimas las familias que piden ayuda por parte del Estado. ¿Y por dónde se recorta a estas horas cuando se ordenan los gastos y hay que inyectar fondos en lo social? ¿Cómo se están ordenando, Rodrigo? Bueno, gran parte, digamos, de las obras que teníamos estipulada para el año 2020, obviamente que van a ser pospuestas para el año 2021. Nuestro foco de infraestructura hoy está siendo en infraestructura hospitalaria y es esa una forma, digamos, de ordenar el gasto. Es decir, ordenar prioridades no significa ajustar, significa justamente, digamos, poner foco en que los recursos que tengamos van a ir donde más se necesitan, porque estamos en una crisis sanitaria y social, y porque esa crisis obviamente, digamos, genera o provoca un conjunto de urgencias que hay que atender. Esa es un poco la mirada que tenemos respecto al tema. Se van a seguir pagando salarios, vamos a seguir ayudando a las empresas, de hecho el Estado Nacional lo viene haciendo con mucha fuerza y nosotros creemos que eso hay que sostenerlo. No estamos cortando ni los suministros de luz o de agua, digo, las familias siguen manteniendo el servicio, inclusive digo, con una situación de morosidad, es decir, son situaciones que hay que ir atendiendo, comprendiendo con mucha sensibilidad que el Estado tiene que estar presente ahora más que nunca, digamos, es una mirada solidaria que nosotros tenemos respecto al tema. Los municipios no escapan de esta situación, los municipios también siguen funcionando y la verdad que el IFE vino de alguna manera a revitalizar el consumo de los municipios a través de la compra de alimentos, por ejemplo. Entonces, digo, esto en definitiva provoca que frente a una situación de crisis tengamos una respuesta concreta para la familia chaqueña. Rodrigo, muchísimas gracias por el contacto y la predisposición, por ayudarnos a desentramar un poco el panorama por allí, por Chaco. Esperemos que puedan superar esta situación muy pronto y por acá estamos a disposición. Un abrazo a los chaqueños a través suyo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Igualmente.